como legislador del Frente Renovador, bueno, ¿qué análisis hace de la actual coyuntura? Una economía que todavía no se observa que esté mejorando. No, eso desde ya. Todos los números son muy negativos. Es decir, es un gobierno que ya lleva 15 meses. Los resultados de las políticas económicas y sociales claramente van en contra de los intereses de las grandes mayorías. No estoy hablando solamente de los sectores más pobres, acá hay que también ubicar que se ha producido un fenomenal ajuste sobre el sector medio bajo. Esto se palpa en la caída del poder adquisitivo del salario, por ende en la caída de la actividad comercial, por ende, digamos, en menor actividad productiva y, consecuentemente, en menores niveles de empleo. Estas son cosas que se encadenan todas muy regresivamente. Lo segundo que hay que decir es que esto, digamos, responde a una intencionalidad, a una estrategia por parte del gobierno de llevar adelante la dirección económica en este rumbo. Evidentemente ahí existe o hubo un propósito de tratar de contener la inflación. Digamos, uno podría llegar a imaginar que la misma no va a tener el mismo rigor del año pasado, pero va a seguir siendo una inflación muy alta en función de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, que no se recompone o que el gobierno claramente apunta a que no se recomponga, y las expectativas de este año, que están planteadas en 17 y 18, claramente van a quedar superadas. Entonces, me parece que la estrategia del gobierno fue, vamos a tratar de contener la inflación sobre la base de el enfriamiento de la economía. ¿Y qué harían ustedes desde el Frente Renovador? El achicamiento, bueno, esto lo estamos diciendo. Ajá. Lo que estoy diciendo es lo que dice el Frente Renovador. Es decir, acá, digamos, hay una estrategia deliberada por parte del gobierno que trata de resolver algunos índices macroeconómicos que no parece que le vaya muy bien al gobierno tampoco en ese sentido. El gobierno sobre la dice base que quieren poner palos en la rueda. el problema, pero no quiero terminar de decir esto, lo hace a expensas de la menor condición de vida de la gran mayoría de la población. Entonces cuando Mirta Legrand, como ayer se planteó claramente en el programa, el gobierno dice, pero Mirta, si vos nos acompañaste antes de la elección, ¿cómo puede ser que nos esté planteando esto? Mirta expresa hasta incluso un sector que votó a Cambiemos y que está absolutamente defraudado. ¿Por qué? Porque las expectativas que se pudieran haber generado, que uno las puede comprender independientemente de que no esté de acuerdo con su ideología y con su programa, evidentemente hoy llevan a mucha defraudación. No solamente para los que no votaron a Macri, sino una buena parte que también lo votó. Por eso los niveles de esa población, de desaprobación de la gestión que están elevándose. Un dato objetivo, que es cuando el equipo económico del Frente Renovador gobernó la Argentina, salieron de la crisis metiendo a más del 50% de los argentinos en la pobreza. Periodo 2002. Dato objetivo, no, dale. Ahí lo tenés. Tenés a tu amigo Lavagna, tenés a tu amigo Piñanelli. Digo, toda gente que participó del ajuste más brutal de la historia argentina. Pero al margen de eso, y algo más importante es que Argentina sale adelante. Argentina sí llama que dejó el gobierno radical, que es aliado del Frente de Cambiemos. Argentina. Es decir, nadie puede negar que Yo me remito a los hechos concretos, no, que pero por había favor, una crisis. Es el colmo que se cuestione la gestión de Roberto No es el colmo, no es el colmo. Su solución, con 50% de la pobreza. Entonces, la verdad que me sorprende que Increíble. personas que han recurrido a mandar a más de la mitad de la población de la Argentina. Es una vergüenza que digas eso. A darle a uno porque Una si no, vergüenza, está viendo, una no vergüenza. entiende nada. Cuando ahora tenés un gobierno que ha hecho todo lo posible por reactivar la economía, hace 5 años que Argentina no crece, por bajar una de las inflaciones más altas del mundo, probablemente no en la velocidad que algunos preferirían, pero digamos, si uno quiere bajar la inflación más rápido, congela la economía. Entonces, se está buscando un equilibrio entre crecimiento económico y bajar la inflación, y sobre todo tratando de cuidar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. De vuelta, más de 30.000 millones de pesos. Pero los precios que bajan es porque la gente no consume. Pero No, claro, eso no es cierto. por favor, Eso lo no es mismo cierto. que los niveles Los de precios, empleo. perdón, yo te escuché, te pido. Lo mismo que sí, pero vos hablaste bastante antes que yo. Lo mismo Lo que que decíamos se dice recién, que hay ¿no? menos A ver, desocupación. aguanta un Si hay menos segundo. desocupación, porque hay Gentilini, menos gente espere que un segundo. El- Lo que decíamos recién, la quiere gente que va, felicitar. ponemos Sí. en contexto, no lo dijo sobre estas puntualmente, dijo sino sobre como sobre la de aquí en situación. adelante. Claro. Dijo, es muy difícil gestionar si tenemos elecciones de medio turno. Pero este ¿Qué es lo que gobierno- está diciendo? Una cosita. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la gente no se pronuncie electoralmente porque si ya hay un cuestionamiento para el rumbo del gobierno, eso nos afecta. No, perdón. y eso, ojo, que es una cosa muy peligrosa, que se esté planteando una restricción del ejercicio democrático a los efectos de sostener una política que claramente va en contra de los sectores populares. Me parece que eso sí es una alerta para Creo que hubo todos. una Pero es grave.
irresponsabilidad por parte de la oposición, en buena medida de Gentilini y compañía, que en lugar de buscar una forma responsable de salir del problema No le del gustó a atraso Gentilini lo que bueno, dijo. pero que se haga cargo. diga. Digo, el Frente Ahora Renovador, puede dejar- lamentablemente, dame la oportunidad de responder. Dame la oportunidad. el Frente Renovador mantuvo el privilegio que hoy por hoy tiene el área metropolitana de Buenos Aires, donde, por ejemplo, en Corrientes pagan facturas de luz 10 veces más cara que el resto Recoge de el las guante, demás casas. Gentilini, por favor. Resulta ser que ahora todas las decisiones de Aranguren avaladas por Macri fueron producto de el Frente Renovador. Consecuencia Una cosa increíble. de Lo malas decisiones que lo vienen de aquel claramente entonces. Hay que plantear que no puede ser que la gran mayoría de la población, independientemente de dónde se localice geográficamente, tenga que afrontar el costo, digamos, de la desinversión en materia energética. Porque cuadruplicar o quintuplicar los servicios, como fue claramente la intención de este gobierno, y en algunos rubros claramente lo logró, va directamente en contra de la condición de vida de los sectores populares. Ahora, antes de subir la boleta de los servicios, tal como lo hicieron, ¿por qué no pensaron también en cuál era el margen de rentabilidad que tienen las empresas que vienen siendo las concesionarias desde hace años? Pero acá se ve, digamos, es un ejemplo más, de lo que no quiso hacer el gobierno, que también termina en la cuestión del conflicto social. ¿Por qué no se llamó realmente una mesa de diálogo y de consenso multisectorial en los primeros meses de esta gestión para fijar metas de rentabilidad, metas de precio, metas de asalarización? ¿Por qué no lo hicieron? Porque claramente el gobierno no lo quiere hacer, porque la verdad que el diálogo le importa poco. Lo que quiere hacer es manejarse unilateralmente en función de un proyecto no que se le yo puede coincido, revocar la concesión va para otro lado. a ver, Y un es segundo. meta de las manos en los bolsillos, porque de verdad, eso, ustedes co-gobernaron con el gobierno de Macri y le votaron desde el principio de años, desde el principio de años, le votaron las leyes que el gobierno necesitaba. No panfletees el debate. Y ahora hay No una te queda situación bien. terrible de Siendo los una dirigente piqueteros, reconocida de una izquierda situación- racional, te queda No, mal, no, te no queda me mal queda estar mal decir la panfleteando verdad. la cosa. Disculpame, No panfletees. ustedes Nosotros se borran ejercemos una cuando oposición ustedes responsable. Sí, Las responsable, cosas que nos y parecen votan- bien las apoyamos. sí, y- Las cosas que nos parecen mal las Claro, criticamos y las o cosas nos que- oponemos. claro. ¿Viste? Y entonces ustedes Es así fueron- el tema. ustedes fueron quieren cómplices- que hay que estar en ustedes contra de fueron todo. cómplices No hay de que las estar en medidas contra de- de todo, de- como tampoco hay que estar a favor de todo como pide el gobierno. Bueno, pero es una ustedes locura fueron- eso. Que nos está ¿Cómo asusta mirando el Frente ahora mismo. Renovador, eh? O de Asusta aquellos que. tanto A ver, derecha como izquierda. un momento, Mira, ¿cómo asusta? Javier. El Frente Vilma, Renovador, hagamos ¿Cómo un asusta? shut up. Yo no, usted tiene que Ahí estar está, shut claro. up. Ahí está. Muy bien, entienden inglés, me gusta. Reafirmamos Bueno, por lo pronto. el rol de oposición constructiva y responsable, o sea, y responsable separado, que nos parece lo más saludable y aportativo, no solamente a la gobernabilidad, que fue una cuestión claramente de los primeros meses. La gobernabilidad fue una cuestión de los primeros meses. ¿Estamos? Me parece que ahí... ¿Ya no? No. Sigue siendo la gobernabilidad siempre un problema, pero claramente al inicio Las de una caras que gestión... está poniendo Yamil al lado suyo, Ya, no le gusta al nada. lo que- inicio- Me alegra que haya blanqueado. Al inicio de una gestión, el gobierno solicita algunas cuestiones que le parecían que eran absolutamente indispensables para el ordenamiento de lo macroeconómico. Por ejemplo, cuando muchos tenían la expectativa, independientemente de las dudas que nos podía generar la orientación de este gobierno, que se empezó a demostrar también en los primeros meses, a los efectos de que la cosa pudiera andar. Esos son los aportes que hizo el Frente Renovador, que claramente fueron en función de la gobernabilidad. Pueden estar de acuerdo o no ideológicamente desde tal sector o de tal otro sector. Ahora, al mismo tiempo como apoyamos determinadas medidas, también nos opusimos y criticamos otras tantas medidas. En el marco, además, de una crítica que nosotros hacemos al rumbo, como claramente lo señalaba Sergio Massa. Estamos pensando en el gobierno interés está nacional, equivocado o de hay una rumbo. disputa que tiene que ver con ¿Cómo? el contexto de elecciones. Estamos Perdóname. pensando en el interés nacional Pero claro. de acá a 20 años proyectándonos a ver cómo nos organizamos, nos ordenamos como país, o seguimos discutiendo lo mismo que en los últimos No. de 80 años. Ahí viene la discusión del programa y en parte tiene que ver con los últimos 80 años. Pareciera que no, pero es así. Este gobierno trata de llevar adelante un modelo de país que para mí intenta retrotraer la Argentina, salvando las distancias, ¿no?, de época, a lo que es un modelo básicamente agro, minero, exportador. Básicamente, no digo que sea absolutamente eso, pero fundamentalmente apunta ahí. ¿Qué va a pasar ahí con el tema de la industria del mercado interno? Claramente va a estar aplastada. Cuando se habla acá al respecto de la apertura importadora, que se engancha con el valor del dólar, esto a mí me suena mucho a lo que la Argentina ya pasó y ya sufrió en los 90 y durante la dictadura, con Cavallo y con Martínez Dios. La apertura comercial lleva inexorablemente a la destrucción de la industria nacional y el empleo.
que ya está por el piso. Ojo, que digamos este gobierno recibió una situación que la está profundizando y consolidando. Eso también consolida el tercio de los argentinos en la pobreza, Ahí ya notamos que tiene carácter que cambiaste estructural. el tono. ¿Cómo? De ser, o al menos esbozar el discurso de oposición más responsable, de ahora ya marcamos. Desde la oposición responsable nosotros decimos que el rumbo está claramente equivocado. Aquí hay que apostar a la reindustrialización, a la generación de empleo genuino, reactivar el mercado interno y claramente que se recomponga el poder adquisitivo. Comentario a las organizaciones y movimientos sociales. Me parece que si nosotros miramos solamente el presente vamos a entender poco. Lo primero que hay que hacer es buscar el origen de las organizaciones y los movimientos sociales. Los cortes de ruta en la Argentina empezaron en el año 96-97. Y eso tenía que ver con una profunda crisis social que era un producto, digamos, directo de las políticas liberales del menemismo. Esto es lo primero que hay que decir. A partir de ahí se produce claramente un desarrollo y un crecimiento de organizaciones y movimientos sociales que responden a una situación de pobreza en crecimiento. Que el kirchnerismo no resolvió este problema y en algunos casos lo consolidó, habida cuenta de los números que conocemos hoy de la pobreza, no me cabe ninguna duda, digamos, y mucho más el carácter, como se denomina técnicamente, el carácter estructural de la pobreza. Hay muchos argentinos que forman parte de ese ya tercio de nuestra población que directamente no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo. Como decía bien acá Vilma, ya hay varias generaciones de chicos que, digamos, están imposibilitados de poder tener un desarrollo normal y saludable. Nosotros, reconocemos la legitimidad del reclamo de los docentes. Aclaro que yo soy docente universitario. La semana que viene empiezan las facultades sociales. En realidad va a empezar muy poco porque obviamente va a haber medidas de carácter gremial que son absolutamente comprensibles y que claramente están planteadas en relación a, por un lado, que los salarios son absolutamente paupérrimos en el marco de lo que vienen cobrando los docentes a lo largo y ancho de todo el país. Y segundo, hubo una pérdida clara de poder adquisitivo del salario del docente el año pasado. Entonces, me parece que discutir la legitimidad del reclamo es absolutamente desafortunado y claramente intencional desde el punto de vista político. Quiero decir una cosa en ese sentido, entre paréntesis. Así como a los dirigentes gremiales se les puede reclamar a ver si tienen o no una pertenencia política, como puede ser también a las organizaciones, a los movimientos sociales. Me parece que el presidente también tiene una pertenencia política, todos los funcionarios tienen pertenencia política y los aliados de este gobierno también tienen pertenencia política. Entonces, desmarcarse de la política del gobierno, la verdad que si no es una ingenuidad, es una hipocresía. Cualquiera de las dos cosas para la más alta magistratura, que es la presidencia del país, no van. Luego, hay un problema al respecto de las familias y los niños y las niñas, claramente que lo hay, y que nosotros tenemos que también poner arriba de la mesa. Y ahí, el primer responsable es claramente el gobierno. Digamos, acá no se puede igualar la responsabilidad del gobierno con la de los gremios docentes. El que puede apalancar un proceso de solución de este conflicto es el gobierno, como lo es también con respecto a las organizaciones y los movimientos sociales, como lo es también con respecto a la Confederación General del Trabajo y la huelga que se viene encima. Es decir, el gobierno es el que tiene las herramientas para llamar efectivamente al consenso, que se pongan de acuerdo los actores y que unos concejales del Frente Renovador piden la interpelación. Lo van a decir el miércoles que viene. No, me parece bien, obviamente es una cuestión del Consejo Deliberante, ¿no? Pero desde ya yo coincido, la primera responsabilidad es del Estado, en este caso del Estado municipal. Primero porque no es una novedad, digamos, un recital de estas características, se sabe la gente que congrega el Indio Solari y todo lo que tiene que ver con la cultura, digamos, ricotera, entre comillas, así que no se puede hablar de una sorpresa. Acá claramente falló la planificación de previsión. Dicho eso, primera responsabilidad del Estado, obviamente también hay que evaluar qué es lo que hace el indio, qué es lo que hace la productora, en el sentido de, ¿podés manejar un recital en las condiciones que hay que manejarlo de más de 200.000 personas? No. ¿Por qué no te haces media docena de recitales de 50.000? Si el Indio Solari